Y agradezco que el doctor Andreu Comas haya aceptado esta comunicación con nosotros, doctor. Se ha mantenido usted muy activo a lo largo de esta epidemia, de esta pandemia, en sus redes sociales fundamentalmente, alertando, y usted como virólogo, alertando sobre todo lo que implica estar frente a la pandemia del coronavirus. ¿En qué momento, bajo su punto de vista y sobre todo con bases científicas, que esto es lo importante de destacar, doctor, en qué momento nos encontramos en este caso en México con relación al coronavirus? Bueno, ahorita nos encontramos en un momento de baja transmisión. Ya no tenemos la publicación de los datos diarios, pero aquí en San Luis Potosí te pongo un ejemplo de que tenemos un pequeño aumento en la pandemia y ahorita nos vamos a encontrar semanalmente con ligeros aumentos y descensos y bueno, de que tendremos una quinta ola la vamos a tener. Esperamos que sea hacia finales del otoño, principios del invierno. Sin embargo, si continuamos con la importación de variantes como BA2, BA4, BA5 o dejar de utilizar los cubrebocas o el aislamiento, pues bueno, podremos tener un absceso, un brote mucho antes. No es recomendable de ninguna manera dejar de usar el cubreboca. No, si siempre estemos con otras personas, tenemos que usar el cubrebocas. ¿Qué otras restricciones o qué otras medidas debemos seguir conservando, doctor? Bueno, la más importante es que si yo tengo síntomas o soy sospechoso, me tengo que aislar, me tengo que hacer una prueba y tengo que avisarle a mis contactos. Si es algo negativo, bueno, ya podemos quitar el aislamiento. ¿Cuántas vacunas o cuándo hay que ponerse el refuerzo después de cuántas vacunas? ¿O cuántas bueno, el refuerzo es únicamente, hay un refuerzo general, que es la tercera dosis, la cual se da entre 5 y 6 meses después de la segunda dosis. De manera particular, solo en algunas personas como inmunosuprimidos, tercera edad, personas con enfermedades crónicas o trabajadores de salud, está recomendada una cuarta dosis 6 meses después de la tercera. Volviendo al uso del cubrebocas, del cual ha sido usted un promotor incansable, pues la verdad de las cosas es que el mercado ha hecho su trabajo y nos ha puesto una serie de alternativas que unos dicen una cosa, otros otra. Desde su punto de vista, con base en su investigación, ¿cuál es el mejor cubreboca que debemos utilizar, doctor? El que se nos adhiera mejor a la cara. Durante cierto momento de la cuarta ola sí recomendamos cubrebocas como KN o KF debido al grado de contagiosidad de Omicron y a la gran cantidad de casos. Actualmente con la situación epidemiológica que tenemos, pueden ser cubrebocas de tela, tricapas, desechables, KN, KF. El chiste es que se adhieran bien a la cara. Tapando nariz y boca. Así es. Porque después lo utilizamos como un accesorio, como un adorno, casi casi. Efectivamente, no tiene que tapar bien nariz y boca y que no esté sucio, ni húmedo. Ajá. Ahora, vamos al tema de las vacunas, doctor, y toda la polémica que se ha desatado con relación a la vacunación en infancias. ¿Qué es lo que se debe hacer y qué no? ¿Qué hay que hacer? Vacunar a los niños con Pfizer. No podemos permitir que a los niños los vacunen con Abdalá, que es una vacuna que no hay estudios de fase 3 que nos dicen la eficacia en adultos y en niños no hay ni estudios de seguridad ni de eficacia. Por lo tanto, no sabemos cuál es el perfil de esta vacuna y no debemos de utilizarla hasta que no tengamos los datos reportados de manera internacional. Y de manera, digamos, inquietante, el gobierno cubano quedó de registrar o iniciar procesos de registro de Abdalá en enero de este año ante la OMS, y la cosa que no ha sucedido. Eso nos lleva a decir que o no han tenido buenos resultados o no han acabado con sus estudios. Entonces, que esto quede muy claro, sobre todo porque se ha estado comentando mucho últimamente. Abdalá, ¿no? Solo Pfizer para infancias. Así es. Ok. Bueno, hablaba usted hace un momento de la quinta ola. ¿Para cuándo más o menos podríamos esperarla? Hacia finales del otoño, principios del invierno. En este sentido, y hablando de vacunas, ¿es también o sigue siendo recomendable en la medida de lo posible vacunarnos contra la influenza? Sí, claro. Ya este año tuvimos una circulación normal de influenza,
sobre todo influenza H3N2, por lo cual es muy importante que nos vacunemos para evitar defunciones y hospitalizaciones. Muy bien. Bueno, doctor, yo le aprecio muchísimo su tiempo. Si hay algún aspecto que yo no haya tocado y que usted considere importante reiterar a la audiencia, por favor, le voy a agradecer que use el tiempo para hacerlo. Nada más recordar que seguimos una pandemia, las pandemias no se acaban por decreto y que nos tenemos que seguir cuidando. Muy amable, doctor. Muchas gracias y por esta entrevista, pero por la labor que ha hecho a lo largo de todo este tiempo a través de redes sociales. A usted muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya lo escuchó usted de forma muy clara, muy concisa. Hay que seguir cuidándonos, hay que vacunar a las infancias, pero no permitir que se vacune con otra dosis que no sea la de Pfizer. El doctor ha sido muy claro y sobre todo en esto es algo que debo reiterar. Sus posturas han sido todo el tiempo en la pandemia han sido precisas y también han, no han variado en ese sentido.